Amigos, 2002 Chevy Suburban. Vamos a cambiarle los seguros eléctricos de la parte de atrás del pasajero y del chofer que no trabajan. Entonces ahorita lo que vamos a hacer primero, vamos a quitarle un tornillo 7 milímetros que lleva aquí en la esquina. Lleva otro aquí por debajo de donde le jalan la puerta. Ahí hay un agujero, ahí lleva otro tornillo. Vamos con un desarmador delgado, muy delgadito, una clipera o algo, miren así, desarmador como este yo estoy utilizando. Vamos a levantarle este plástico, vamos a quitarle el switch de la ventana, vamos a quitarle esta parte también. Una vez que lo tengamos quitado, ya todo eso nada más se levanta y así fácil, así se viene primero el door panel y ahorita les explico lo que sigue. Ahí están los dos tornillos, el de la parte de abajo y este otro es el que les dije que iba metido ahí. Los dos son iguales, como pueden ver. Ahora sí ya tenemos quitado el conector, tenemos quitado el plástico aquí que les dije y la parte de aquí, ¿dónde está esa partecita? Aquí está. Esta parte es la que vamos a poner también al último, y al último nada más se le pone el hoyito donde va. Por ejemplo, ahí lo van a meter, tiene como este ganchito aquí en la parte de arriba. Ese primero lo meten ahí y lo van cerrando conforme va dando el hoyito ese que va a entrar ahí. Ahorita les explico más adelante esa parte. Pero ya una vez que tenemos quitado lo que es el tornillo de la esquina, el plástico, el switch eléctrico y esa partecita de ahí, lo que les digo que sigue es levantarlo. Vamos a ver. Miren, ahí como pueden ver, ahí ya se levanta sin ningún problema y ya lo pueden jalar y ya lo pueden hacer a un lado. Aquí abajo todavía no, ahí solamente se ganchó la parte de atrás, como que ya lo habían quitado antes. Bueno, ahorita se la voy a quitar. Esa parte no es algo que le van a desconectar, nada más se vino ganchada. Ahorita se la quito y ya les explico el siguiente paso. Vamos a ir quitándole de la parte de aquí de la puerta este plástico transparente. Vamos a hacerlo a un lado para seguir con el siguiente paso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es quitar este plástico negro que tenemos aquí. Vamos a quitar el tornillo 10 que está ahí y vamos a ir levantándole. Aquí como pueden ver, ya vamos a ver si puedo con esta mano. A ver si lo puedo quitar con esta mano sin agarrarlo, para que vean cómo se quita. Ok, ahí salió. Vamos a quitar ese plástico que detiene esta parte y lo vamos a quitar así. Vamos a quitar ese tornillo 10 milímetros. Vamos a ver, porque estando aquí con una mano no lo puedo hacer completamente bien, pero bueno, vamos a quitar ese tornillo. Ya que le quitamos ese plástico, ahora nada más lo vamos a deslizar así y ya se quita. De ahí ahora vamos a quitar este plástico que está cubriendo aquí. Este nada más hay que jalarlo, ahí se va a venir parte del pegamento. Vamos a tratar de que se quede ahí mismo donde lleva ese pegamento, para al final volverlo a poner. Hay unos que ya está tiro bien mal esa parte y ya no va a agarrar bien. De hecho a veces me toca quitar muchas trocas que ya ni siquiera lo traen, por lo mismo, porque les digo que ya o está todo roto el hule o ya está en mal estado. Pues ya, si ya no sirve, pues ya no sirve, ya que le van a hacer. Pero bueno, ahorita aquí lo vamos quitando y ahora vamos a quitar esta parte de aquí. Viene siendo el cable este al final, ya cuando terminemos todo, hay que darle una limpiadita aquí y ponerle grasa para que pueda, este es el seguro, para que pueda moverse bien de un lado al otro. Bueno, ahorita vamos a ir quitando eso. Les digo, vamos a destrabarlo de aquí así y vamos también a jalarle este plástico lo suficiente a que alcance a salir esta varilla para acá, porque la vamos a quitar. Miren, vamos a ver si les muestro. Bueno, miren, por ejemplo, ahí, fíjense, ahí es el hoyito donde va. Al final lo vamos a meter ahí, pero ahorita ya los tenemos los dos libremente quitados. Ahora también vamos a quitarle esos dos conectores. Ahí van esos dos conectores. Nada más hay que desconectarlos. Miren, ahí está un clip. Vamos a ver, no alcanzo a ver el otro. Bueno, aquí ya salieron los dos conectores. Bueno, aquí ahora lo que vamos a hacer es, si pueden ver ese clip que está ahí en la esquina, ahora lo que vamos a hacer es con un desarmador así como este, vamos a presionar esta parte de en medio. Déjame ver porque la cámara no me deja ver. Vamos a presionarla así para afuera, esa parte, y con el dedo vamos a jalarlo así. Miren, así de fácil. Nada más lo vamos a quitar y ya está. Ahora lo que vamos a hacer es con un dado Torx medida 30, vamos a quitar estos tres
esos 3 tornillos Torx, y una vez que lo hagamos ya tenemos la parte quitada, ya va a salir. Entonces ahora sí les voy a mostrar, ya tengo la parte ahí de Auroson, ya me la mandaron ahorita. Ya he puesto muchos de esos en Forest, Chevys, en otros vehículos, nunca he tenido ningún problema, la verdad. Ahorita les muestro ahora cómo se quita. Bueno, aquí tenemos ya las partes. Esta es la que ya mandaron del Auroson, y esta es la que acabamos de quitar ahorita. Como pueden ver, aquí viene con las varillas. Esta simplemente, para cambiarlo, lo que vamos a hacer es que vamos a quitar estos tornillos que están aquí arriba. Miren, aquí se alcanza a ver uno y el otro. Aquí están igual, aquí tenemos este y tenemos el otro de acá de la esquina. Son de punta Torx, es el número 10, es uno muy delgadito. Vamos a quitar esos tornillos y nada más se levanta la parte y sale. Esta parte de abajo, ahí como la pueden ver, ahí con cuidado nomás que meterla ahí. Y a la misma vez que la meten, van acomodándolo. Ese engrane, miren, ese engrane que tiene ahí, ese va a quedar aquí como este que está ahí, que quede bien engranado. Y realmente no tiene ninguna ciencia, nada más es acomodarlo, bajarlo bien y volverle a poner los tornillos. Es todo lo que se hace, no ocupan hacer nada más. Quiten los tornillos, saquen con cuidado la patita esa para arriba y métanla igual la nueva. Miren, esa patita no tiene ningún chiste, nada más se mete, lo acomodan bien a que caiga el engrane, tornillos, y vámonos para adentro. Si por alguna razón sienten que no les está cayendo bien donde tiene que caer el engrane y ya le pusieron la patita bien ahí donde va, nada más levántenlo y con la mano muévanle y hagan lo que caiga ustedes mismos. Búsquenle bien la posición y ayúdenle a que caiga si es que acaso la parte no viene exactamente donde va, para que no batallen. Bueno, aquí como pueden ver, aquí ya tenemos la parte instalada. Ya tenemos los tornillos Torx de la parte de un lado apretados. Aquí por la parte de adentro no se alcanza a apreciar, ya están los conectores y está el clip de la varilla de arriba, ya está puesto también. Esta parte la vamos a cerrar aquí, vamos a meter todos los zules que entren bien ahí y aplastar para que el pegamento se agarre nuevamente bien como estaba. Muchas veces, como les digo, este ya no se puede poner bien porque ya está todo roto. Este todavía está bien. Aquí como pueden ver, ya tenemos la varilla conectada, ya pusimos el tornillo. Ahora vamos a poner el panel de aquí, lo vamos a poner empezando desde arriba, que esté bien pegado, y luego nada más lo vamos a deslizar para abajo, acomodando bien este cable para que luego no quede apretado abajo. Vamos a ponerlo y ahorita enseguida vamos a poner los tornillos y vamos a conectar esta parte de aquí. Bueno, ya que tenemos todos los tornillos, el switch, todo puesto, este lo vamos a poner más o menos allá a la mitad, y vamos a poner que el hoyo también quede más o menos como a la mitad así, y ese piquito que lleva en la parte de atrás que pueden ver, ese se va a poner primero. Hay que meterlo así como de lado, y vamos a meterle a la mitad como les dije. Primero el piquito atrás y luego lo metemos ese de lado. Cuando lo vamos metiendo todavía por la parte de atrás, a veces alcanzamos a ver que estemos agarrando la varilla ya. Si ya está agarrando bien, nada más nos queda meter para adentro, así, y ahí ya tiene que haber quedado. Ahorita lo vamos a probar, vamos a cerrar y abrir los seguros eléctricos para ver cómo trabaja. Bueno, aquí ya está, como pueden ver, cerrado. Vamos a ver con la llave abierta. Vamos ahora a abrirlo. Aquí abrió como pueden ver ya está abierto. Vamos ahora a cerrarlo. Y cerramos la puerta. Vamos a cerrar. Como pueden ver, no jala. Vamos a abrirlo y ahí queda. Pues ahí quedó, amigos, el seguro eléctrico de las dos puertas de atrás que no trabajaban. El otro ya lo instalé. Este es el segundo. Pues ahí están los dos que no trabajaban. Ahí quedaron. Espero les haya servido de algo el video, amigos. Si les gustó, denle like, suscríbanse y ahí nos estamos viendo en un nuevo video.